nuevos, sin cargas, porque a eso venimos. Venimos para ser edificados, fortalecidos. Así que recree su alma en la adoración, que es lo más precioso que tenemos. Bendito el nombre de Jesucristo. Ay Dios, muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Para continuar con esta enseñanza que hemos iniciado acerca de los padres del pueblo o de la nación de Israel. Ustedes que me van siguiendo, no sé si se dieron cuenta, pero los jóvenes no van a tener ahora servicio allá, ¿verdad? Para que no se muevan. En esta tercera etapa de esta enseñanza vamos a estudiar el llamado para poder recibir un profundo conocimiento acerca de qué forma fue que Dios formó a su pueblo, cómo fue el llamado. Si ustedes se han perdido las enseñanzas anteriores, se las recomiendo. Pero si es la primera vez que la escuchan, pues a lo mejor si escucharan las anteriores la van a entender mucho mejor. Pero ahora vamos a hablar acerca del llamado que Dios le hizo a Abraham y el llamado también que Dios nos hace a nosotros. Abran sus Biblias. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 de Génesis. Vamos a leer solamente 3 versículos y vamos así de esta manera a iniciar con esta enseñanza. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, acuérdense, ¿cómo era? Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y escuchen ustedes, aquí está el secreto: y haré de ti una nación. De un solo hombre Dios iba a formar una nación que le sirviera. Un pueblo monoteísta. Un pueblo que tuviera un solo Dios. Qué interesante lo que Dios estaba haciendo con Abraham para formar una nación grande de ti. Te voy a bendecir, te voy a engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Tomen sus asientos con mucho entusiasmo y mucha atención a la palabra de Dios en esta noche. Hemos estado estudiando anteriormente que Abraham representa a todos los cristianos, porque se le llama en la Biblia el padre de la fe. Capítulo 4 de Romanos, que estudiábamos anteriormente, y también padre de todos aquellos que son de la fe, de acuerdo al capítulo 3 y al capítulo 4 del libro de Gálatas. Solamente estoy dando una referencia de lo que hemos estudiado, así que si ustedes no han escuchado, como mencionaba anteriormente, busquen la forma de escuchar los mensajes anteriores para que tengan una mejor luz de esto. Y aprendíamos también que cuando Dios inicia un propósito y entendimos que ese propósito tiene una razón original, o esa razón
original para iniciar algo. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Iniciando, escuchen ustedes, iniciando un pueblo de un solo hombre. Entonces, Dios estaba iniciando algo, tenía un propósito original, y que cuando ese algo, decíamos, comienza a manifestarse, nos da luz y nos da también mucha explicación acerca de la razón original o del propósito por lo cual fue creado. Todo eso tenemos que nosotros irlo analizando de una forma sistemática para poder comprender mejor la Biblia. Y todo lo que Dios crea o emprende es para su gloria, solamente para su gloria. ¿Qué significa la gloria de Dios? Digo para que lo entendamos mejor y tengamos mayor conocimiento. La palabra griega gloria significa natural. O sea que es algo natural. Por ejemplo, la gloria de un árbol de aguacate son dar aguacates. Eso es algo natural. Y el fruto de ese árbol son la gloria de ese árbol. Porque eso es lo natural del árbol. Vamos a ver, todo aquello que es lo natural de Dios es su gloria. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, la expansión, decía el salmista, denuncia la obra de sus manos. Entonces, darle gloria a Dios no significa gloria a Dios y aleluya y brincar, no. Darle gloria a Dios es ser, ¿cómo? Natural, sin máscaras, transparente. Con eso es suficiente para darle gloria a Dios, sin tanto alarde. Porque la Biblia dice que por nuestros, ¿qué? Frutos vamos a ser conocidos. Entonces, todo aquello que es natural de Dios es su gloria. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Biblia, vemos que la creación o los cielos también forman parte de aquello que Dios creó. Y vemos la belleza de la creación, el orden, la puesta del sol, la salida del sol, es algo natural de Dios. Este orden es algo que es, como pudiéramos decir, parte de la naturalidad o de la personalidad de Dios, por lo organizado que está absolutamente todo lo que Dios ha creado. Por eso decía que cuando tú en la vida eres quien eres, no actúas, no finges ser otra persona, estás manifestando gloria. Cuando somos lo que realmente Dios quiere que seamos, de otra manera pudiéramos decir que cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Estamos reflejando la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros somos luminares en el mundo. Somos su gloria, sus testigos. Y cuando nosotros actuamos y somos testigos de Él, dando testimonio de Dios, eso significa que nosotros somos naturales, sin fingimientos. Qué interesante es que ustedes y yo, como hijos de Dios, seamos así. Eso es muy importante. Cuando Dios llama a Abraham, nosotros también decíamos, tenemos el mismo llamado que Dios le hizo. Dios le había dicho, decíamos, significa que, ¿qué significa que Dios le había dicho? ¿Se recuerdan? ¿Que era qué? La segunda vez que Dios lo llamaba. Y lo explicamos la semana pasada. Al decir Dios que le había dicho, significa que Dios lo llamó por segunda vez, ya no en las tierras de Shinar, sino en otro lugar, de acuerdo al capítulo
7, ¿se recuerdan del libro de los Hechos? Mesopotamia, versículo 2. Entonces Dios lo llama a dejar 3 cosas específicas y vamos a tratar de aprenderlas en esta tarde. En nuestro mensaje anterior aprendimos lo que significa dejar la tierra y las implicaciones que existían al dejar su tierra. ¿Se recuerdan? También le dice, vete de tu parentela. Esto significa, o parentela significa abuelos, hermanos, hermanas, tíos, primos. Todos los que forman parte de mi familia o de tu familia sanguínea. Pero ¿por qué Dios le pide que los deje, que se aparte? ¿Qué es lo que esto realmente significa? De que debemos de dejar a nuestra parentela porque todos los miembros de toda la familia de Abraham eran familias contaminadas con el paganismo y con la idolatría de su tiempo. Vamos a tratar de comprenderlo de una forma en que la Biblia nos lo explica para que lo entendamos y que no vayamos a malinterpretar lo que Jesús enseñó. Vamos a ver esta verdad en el capítulo 24 del libro de Josué. Y aquí vamos a mirar algo que es muy interesante. Josué 24, versículo 2 y versículo 3. En esta porción, vean ustedes lo que Josué habló precisamente acerca de la familia de Abraham. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vean ustedes, vuestros padres habitaron antiguamente, o sea, estamos hablando del tiempo antiguo, del tiempo en que Dios hizo el llamado a la familia de Abraham, de la otra parte del río, es a saber, Taré. ¿Quién es Taré? El papá de Abraham, padre de Abraham y de Nacor, que servían, ¿qué? A dioses extraños. A dioses extraños. Y yo tomé, vean ustedes, ¿a quién tomó Dios? A vuestro padre. ¿Quién era el padre? ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién era el padre de los hijos de Israel? ¿O de dónde nació la nación de Israel? Abraham. Lo tomé de la otra parte del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y le di a Isaac. Y en el versículo 15 de esta misma porción del libro de Josué, miramos algo muy interesante. Versículo 15. Y si mal os pareciere, fíjense ustedes la determinación de Josué. Si mal les parece servir a Jehová, entonces escojan hoy a quien ustedes quieren servir. Si a los dioses que sirvieron, ¿quiénes? Taré, Abraham, la generación de Abraham, la genealogía de Abraham, porque encontramos a través de la Biblia que la genealogía, que las familias o la generación, o pudiéramos entender la parentela de Abraham, estaba contaminada por la idolatría y por el pecado. Al Dios llamarlo, ¿qué fue lo que le dijo? Deja a tu tierra y a tu parentela. Y ahora estamos nosotros a través de la Biblia entendiendo la razón por la que Dios le había dicho a Abraham que dejara a su familia. Vemos que había entre la familia de Abraham y su parentela el llamado de Dios. Y habla de un río. Vamos a decir que el río es el que marca los límites. Para que nosotros aprendamos qué es lo que nosotros
tenemos que hacer? Tenemos que poner una separación, tenemos que poner una línea para que nosotros no seamos contaminados también por ese tipo de idolatría. Por eso Josué dijo, tienen que entender una cosa, si ustedes, esto es una situación de escogimiento sobre todo, no se trata de una imposición, sino escoger. Escojan ustedes a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres, que estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Quiere decir que desde que podemos ver que desde que la parentela de Abraham hasta el tiempo donde estaban ellos, hasta en sus alrededores ya había gente contaminada con la idolatría y con el pecado. Pero decíamos, un río, o sea, al otro lado del río. Nosotros estamos ya de este lado del río y nos separa un río entre el antiguo mundo al que nosotros pertenecíamos y al nuevo mundo al que ahora nosotros hemos sido llamados. Llega el momento en nuestra vida, de acuerdo a Josué 24:15, escuchen ustedes lo que les voy a decir, puede llegar el momento en nuestra vida que como hijos de Dios, en que a lo mejor llegue el momento en que te diga o tu familia o yo. Qué interesante, tenemos nosotros que discernirlo y tratar de comprenderlo, pero escuchen ustedes, sin irnos a un extremo. Vamos a irnos despacio para poder comprender esto. Para entenderlo, o vas a seguir agradando a tu familia o has decidido servirle a él. Pero te voy a decir una cosa, si tu familia es pagana o idólatra, no estoy diciendo que te pelees con ellos, que los desprecies, sino que simplemente tiene que haber un río de división. Tiene que haber un río que nos separe. Y ellos tienen que entender que tú ya no perteneces a su ambiente, que ya no perteneces a su club. Los descendientes de Abraham, que estaban al otro lado del río, que era Ur de los Caldeos, eran paganos, idólatras, servían a otros dioses. Ahora, yo quiero decirte, amamos mucho a nuestra familia, claro que la amamos, pero hay algo que ahora yo ya no puedo seguir. Yo no puedo seguir en tu religión, yo no puedo servir a otros dioses. Tengo que dar testimonio que Dios me llamó con un plan y con un propósito en mi vida. Vamos a entender un poquito mejor este llamado. Abran la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 37. Vamos a ver qué fue lo que Jesús, nuestro Señor, habló precisamente acerca de esto. Jesús dijo, el que ame o el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que no los ames, sino que tomen el lugar del servicio a Él y que permitamos que nosotros seamos o caigamos en la misma idolatría y paganismo de ellos. Ahí está la diferencia. Por eso digo que puede llegar el momento en que Dios te diga o tu familia o yo. Ahora lo están comprendiendo mejor, ¿verdad? Versículo 37, no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y en Mateo capítulo 22, denle unas vueltititas a la Biblia, capítulo 22, 37 y versículo 38. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Este es el primero
y el más grande mandamiento. En otras palabras, este mandamiento está sobre lo que nuestra familia pudiera creer o sobre lo que nuestra familia pudiera significar para nosotros. O sea, Dios nunca nos pide que dejemos algo porque sin que antes nos quiera dar algo mejor que lo que nosotros pudiéramos dejar. O sea que Dios le dará lo mejor a aquellos que dejen escoger o que dejen escoger a Él. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce mejor que nosotros lo que realmente nos puede hacer feliz. Y no nos va Dios a pedir que dejemos algo, sino simplemente porque nos quiere dar algo mejor que lo que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar. En otras palabras, Dios quiere que no le clavemos las garras a nada de esta vida. Dios no quiere que le claves las garras a tu casa. Dios no quiere que le claves las garras al dinero, a mi hijo, a mi esposa. Si lo que nos da Dios lo tenemos así, por decirlo de una manera como suelto, vamos a decirlo así. Cuando nosotros tenemos esta mentalidad, el día que Dios nos lo pida, entonces vamos a sufrir menos que cuando estamos encajando las garras a todo aquello que amamos en esta tierra. No me lastimo tanto porque no estaba aferrado ni a mi casa, ni a una persona, ni a nada, ni absolutamente a nadie, como, escuchen ustedes, como lo demostró Abraham. ¿Cómo lo demostró Abraham? Hagan memoria. ¿Qué fue lo que le pidió Dios? A su hijo. Pero Dios hizo eso. Sí, Dios. Pues ¿qué clase de Dios sirve? ¿Verdad? La gente que no tiene entendimiento. Cuando Dios le pidió a su hijo, Él no dijo, ¿por qué a mi hijo? Si lo amo, si lo quiero, si tú me lo diste, ¿para qué me lo das y luego me lo quitas? ¿Acaso iba así Abraham subiendo al monte para sacrificarlo? ¿Verdad que no? No, al contrario, él, cuando Dios le ordenó lo que tenía que hacer, a Abraham inmediatamente obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Pero piensen ustedes por un momento en Génesis 22, ¿qué estaría pasando en ese momento por la mente de Abraham? ¡Wow! Es increíble esto. Pudiéramos decir que fue un examen excepcional de parte de Dios. Fue un mandamiento estremecedor para probar qué tan encajadas tenemos las uñas en las cosas temporales. Antes, al contrario, de acuerdo a la Biblia, puso en marcha el mandamiento de una forma especial. Aunque era una prueba realmente severa para Abraham. Esto es el sacrificio de su único hijo, que significaba el fin de las promesas y el fin de la nación de Israel. Porque le dio a Isaac, veíamos ahorita. En otras palabras, terminaría aquí el pacto entre Dios y Abraham. Y ya Dios no iba a poder multiplicarlo ni darle una generación y un pueblo como el que Dios le dio. Esto podemos notarlo claramente en la Biblia de Dios, en la Biblia que es la palabra de Dios. Una acción como esta, desde el punto de vista humano, estoy hablando del punto de vista humano, de alguien que no entiende a Dios ni conoce la Biblia, parecería algo irracional.
Pero sin embargo, Abraham obedeció. Por eso Dios le pidió que dejara a su parentela y dijo, voy a probar a ver si realmente ya quitó las garras de su parentela. Qué preciosa es la Biblia. En segundo lugar, Dios no nos pide que comencemos a quitar nuestros afectos instantáneamente. Necesitamos nosotros entender, por eso insisto, no vayamos a malinterpretar. No estoy diciendo que ya no quieras a tu esposa, que ya no quieras a tus hijos, que ya no quieras a tus hermanos. Antes, al contrario, yo amo a mi esposa y a mis hijos, y a mis hermanos, y a mi madre, que todavía está viva, gracias a Dios. Sino que lo que Dios quiere es que no pongamos todo nuestro corazón en algo o en alguien. ¿Saben ustedes por qué? Porque aún nuestra familia es algo temporal. Es algo pasajero. Ojalá lo podamos entender. Para que yo pueda dejar mis afectos, tengo que comenzar a buscar mis afectos en Dios. Si yo comienzo a amar a Dios, comienzo a tener comunión profunda con Él, a vivir en su palabra, a seguir sus caminos, sin darme cuenta me estoy cada vez alejando de todo aquello que contiene el planeta Tierra, todo lo que contiene este mundo. Todo lo que pudiéramos nosotros anhelar, lo vamos, de alguna forma estamos perdiendo como el imán de todas las cosas que tiene este mundo, espiritualmente hablando. De lo que hay aquí, de los afectos, de los bienes, de los placeres. Todo eso absolutamente comienza a perder fuerza sobre mi vida y cada vez son menos atractivos para nuestras vidas, siempre y cuando tú estés creciendo en el Espíritu. Perdón. Eso significa que cada día estoy más cerca de Él, y mientras más cerca estoy de Dios, menos atracción tienen las cosas de esta tierra sobre nuestra vida, sobre nuestra persona. Es como cuando una nave al salir de la atmósfera. Vean ustedes qué interesante, en cuanto pasa la atmósfera y la gravedad de la Tierra ya no la atrae. Digamos que al salir de la atmósfera se acaba la gravedad y está completamente libre. Ya no hay nada que la atraiga a las cosas de la tierra cuando sale al espacio. Nosotros entonces tenemos que comenzar a romper la gravedad de todas las cosas que nos atraen fuertemente por naturaleza. ¿Qué es lo que más te atrae a ti con una fuerza tan impresionante que se te hace difícil o hasta imposible poder deshacerte de ella? Para que salgamos de esta fracción y que podamos nosotros realmente ser atraídos hacia el corazón de Dios. Esto es muy interesante, muy importante que nosotros lo podamos entender. Pudiéramos decir que esta es precisamente la finalidad hacia donde Dios quiere llevarnos, hacia donde Dios quiere que crezcamos y maduremos cada uno de nosotros. Cuando perdemos un ser querido, la Biblia no nos prohíbe que nos duela, que le lloremos o que no sintamos dolor. Es una mezcla de tristeza con gozo, porque sabemos que están disfrutando ya, que están gozando en el reino de los cielos, pero de acuerdo a la Biblia aprendemos a sufrir con esperanza. Es como alguien que se va de viaje, da tristeza, te despides de él, quizás hasta lloras, pero solamente se fue de viaje. Algún día tendrán que
tendremos que reencontrarnos nuevamente. Lo mismo sucede cuando alguien se va de esta tierra. Nos separamos temporalmente, pero sufrimos, de acuerdo a la Biblia, con la esperanza de reencontrarnos con ellos. Sufrimos con esperanza. Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso significa que están vivos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros hemos recibido la vida eterna y no hay nada que nos pueda quitar la vida eterna, ni siquiera la muerte nos la puede quitar. Nada, no hay absolutamente nada. Pablo dijo: nada me separará de la vida, de la vida, que Cristo me dio, ni la muerte, ni la vida, ni peligro, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Nada me puede quitar lo que Dios me ha dado, la vida eterna. Todas las personas que se van de esta tierra antes que nosotros, quiero que sepas, nos están esperando si le sirvieron también a Jesucristo. Y si no le sirvieron a Cristo, ya no vas a sufrir la separación. Ya no vas a sufrir los afectos naturales. ¿Saben por qué? Porque cuando nos vayamos con Cristo o que seamos transformados, ya no vamos a tener los afectos naturales. ¿Sí comprenden esto? Por eso Cristo, cuando viene por su iglesia, transforma nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria, y prepara este cuerpo para salir de la tierra en la transformación. Y al salir de la tierra significa que perdimos todos los afectos naturales. Ya no vamos a sufrir si alguien de nuestra familia no sirvió a Jesucristo. Porque vamos a ser transformados. Todo va a ser completamente cambiado. Ya no nos va a doler si mi madre no sirvió a Cristo, si mis hermanos no quisieron servir a Jesús. Ya eso ya no lo vamos a sufrir, porque tenemos una naturaleza divina. Los afectos naturales son cosa completamente del pasado. Porque Jesús dijo: mi Padre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Y esto Cristo comenzó a enseñarlo desde que estaba aquí en la tierra. Y en tercer lugar, Dios le pidió que dejara la casa de su padre. Y significa la herencia. Y escuchen ustedes, herencia como la cultura, la filosofía, la religión y cosas que nuestros padres quizás nos inculcaron. Y nos lo quieren encasquetar como si fuera una herencia. Y antes era muy común que ya el viejito estirando ya la pata: y nunca vayas a dejar la religión que yo te inculqué. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque ellos quieren que sigamos precisamente con su herencia, con todo lo que a nosotros nos inculcaron. ¿Qué era esto? Una estrategia para que mantuviera la vida o la familia, la Biblia cerrada, y que nunca la viera y que nunca pudiera entender la verdad que nosotros ahora hemos comenzado a entender. Todo este tipo de ideologías se desvanecen cuando llega el conocimiento de la palabra de Dios, que es precisamente lo que hace el cambio total y absoluto en la vida del hombre. Y tal vez fueron sinceros nuestros padres, pero sinceramente equivocados. Yo no dudo que hayan sido sinceros, pero no conocían la verdad como nosotros ahora la hemos conocido. Y si nuestros padres me legaron una religión, si nuestros padres estaban aferrados a una religión, pero ahora
yo sé que tengo la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, y yo ya no puedo seguir con su religión. Porque ahora yo tengo convicciones arraigadas en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, en la verdad absoluta de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y eso nada lo puede cambiar, porque la verdad fue precisamente la que nos hizo libres, la palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, quiero que vean ustedes lo que escribió el apóstol Pablo para que nosotros podamos tener este tipo de convicciones bien, pero muy bien arraigadas en nuestra vida y en nuestro corazón. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Eran sinceros. No dudo que era algo que ellos querían que nosotros siguiéramos sinceramente, pero decíamos que estaban sinceramente equivocados, porque no conocían la verdad como nosotros la hemos conocido. Fue algo que nosotros recibimos de nuestros padres, no como cosas corruptibles, ni oro ni plata, sino a veces aquello que tiene que ver con la vida espiritual de nuestras vidas, con la parte de nuestra alma, que es lo más importante que nosotros tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Abraham tenía que dejar y abandonar todo aquello que había recibido de su familia, su religión, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, idolatría, filosofías, todo, porque esas cosas habían influenciado en él. Así como también nosotros tuvimos que ser rescatados de ese estilo de vida en el que vivíamos, de la misma manera Abraham tuvo que ser rescatado cuando Dios lo llamó para que le sirviera a él, y escuchen ustedes, lo utilizó Dios para levantar una nación que le sirviera a él. Una nación. Entonces el llamado de Dios es a que abandonemos todas estas costumbres, que abandonemos toda la mundanalidad a la cual nuestra familia cayó por ignorancia o por lo que haya sido. Es un llamado a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, va a ser muy, muy fácil dejarlo todo. Muy fácil. Cuando tus ojos están en las cosas materiales o en las personas de esta vida, temporal, transitoria, efímera, vana, hueca, vacía, te es difícil tener paz en tu vida. Y así la gente puede estar tan aferrada a mi coche, mi casa, mi reloj, mi jarrón chino. Si se lo quiebras, cuidado, se desmaya la mujer. ¿Por qué? Porque estamos aferrados de las cosas materiales. Por eso es que si te llega a pasar algo como esto, que alguien te raya el coche, te da un infarto. Hay gente que hasta se suicida porque lo dejó la novia o porque lo dejó la esposa, no soportó quedarse sin esa persona. Y si no me quieres te mato y luego me mato yo. A ese nivel puede llegar este tipo de cosas en nuestra vida, que necesitamos entender que no es la vida, no es lo que Dios nos ha llamado a que seamos, sino que antes, al contrario, Dios nos llamó para que todos esos afectos comenzaran a deshacerse de nuestra vida, que perdamos cada vez más y más el imán
que puede atraernos a las cosas de la tierra, porque si no estamos con la vista puesta en las cosas de arriba, nos vamos a quedar, o se van a quedar, yo no. ¿Saben por qué? Porque nuestros afectos deben de estar en Él. ¿Saben por qué? Sencillo, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Mateo 6:33, buscad cuando tengas quebrada, después si tienes chance. No, buscad primeramente. ¿Cuál es el primer mandamiento que dijo Jesús? Amarás. Ese es el primer mandamiento. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás, Dios te lo va a suplir. Si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y en el versículo 34, vean lo que dijo Jesús, después de decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a venir por añadidura, y no se te olvide que cada día trae su afán. ¿Saben lo que significa afán? Significa sin presión externa, que entra y que roba la paz. Es un orden establecido por Dios perfectamente. Él dice, no estén estresados, nunca estén estresados, porque las cosas de este mundo son temporales. O sea, Dios nos llama a que nos vayamos despegando poco a poco de todas estas cosas, porque donde quiera que esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y comenzamos a librarnos de las preocupaciones, poniendo toda nuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es el arte de aprender a vivir por la fe. En otras palabras, es un llamado a depender, escuchen ustedes, es un llamado a depender totalmente de Dios. Es un llamado a poner nuestra vista, nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de las tierras. Escuchen, esto es muy interesante que lo entendamos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Damos para la obra de Dios para no caer en avaricia y codicia en nuestros corazones. Así que no cabe duda que detrás de todos los mandamientos de Dios existe la sabiduría gloriosa y plena del Dios al que nosotros servimos. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza la próxima semana. Así que ya sabemos lo que Dios nos dice cuando nos llama. Deja tu tierra, deja tu parentela y ven, y te voy a mostrar algo mejor. Qué precioso es Dios. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias a Dios, gracias a Dios. No se les olvide que el día de mañana vamos a comenzar nuestra convención en Riverside. Pero el sábado quiero que vayan con mucha hambre. ¿Ok? No coman. Lo que no entienden ahora lo entenderán después. Démosle gracias a Dios, todos juntos aquí en este lugar. ¿Qué le parece? Ahí donde se encuentran, levanten sus manos y denle gracias a Dios por ese llamado glorioso y maravilloso que nos hizo. Señor, yo te doy gracias por ese llamado que le hiciste a mi vida. Quizás perdí a mi familia, pero tú me llevaste a una familia mejor, a una familia que te ame, a una familia que te sirve. Muchas gracias
por esta familia preciosa que me has dado. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de los que están aquí y por cada uno de aquellos que sirven al Señor en todo el mundo. Una familia maravillosa, grande en gran manera me has dado. Yo te doy gracias. Gracias. Abriendo caminos, Gracias. formando mejores destinos, Con tu mano, con patas de amor para la humanidad. Aleluya. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. O este niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de dolor necesitan